Siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence. Sabias palabras de Calderón de la Barca, uno de nuestros más ilustres literatos. Y vienen muy a colación estas palabras porque los próximos minutos los voy a dedicar a contaros la historia de una traición. Y si voy a contaros la historia de una traición, tendré que hablar de quién es su principal responsable, obviamente. Ese responsable le califico como de depravado ideológico, vendepatrias sin par, señor oscuro de la X, chaquetero civilino, verborrero barato, farsante contumaz y traidor profesional. Porque ha traicionado a mucha gente, a mucha. Desde que lo encumbrasen a donde lo encumbraron quienes os voy a contar a continuación. Su nombre, pues ya lo habréis adivinado, porque si hablamos del Señor de los Bonsáis, no podemos estar refiriéndonos a otro personaje que no sea Felipe González. Pues bien, de esa catarata de traiciones de la que este señor ha hecho gala a lo largo de su larga y extensa vida política, quien os habla, Antonio Muñoz, que soy yo, ha sido también traicionado por él. Por eso me encuentro en la legítima, o mejor dicho, en el legítimo derecho de denunciar muchas de las cosas que ha hecho este señor, obviamente conocidas por todos porque son públicas, y contaros también muy brevemente, si me permitís, por qué acabo de deciros que en esa larga lista de traiciones de este personaje también se encuentra alguien muy sencillo, cuyo nombre es Antonio y su apellido Muñoz, que soy yo. Bienvenidos amigos a La Ventana Esmeralda, soy Antonio Muñoz. Mirad, recuerdo todavía y muy bien, era un viernes, concretamente el viernes 26 de octubre del año 1982. Me encontraba en lo que era entonces el antiguo, o mejor dicho, junto a los aledaños de lo que era el entonces Estadio José Zorrilla, en el paseo del mismo nombre de la capital vallisoletana, junto a otros cientos, yo diría que varios miles de personas, pues aclamando y vitoreando a un señor llamado Felipe González, que estaba a punto de marcharse en un helicóptero para Madrid, luego de algunas palabras que nos dirigió a todos los que estábamos allí concentrados, y solamente 48, algo menos de 48 horas antes de que el Partido Socialista Obrero Español ganase el domingo 28 de octubre de ese mismo año, 1982, las elecciones generales. Por vez primera, un partido de izquierda, desde que lo hiciera o mejor dicho, durante la Segunda República Española. Sí, me sentí engañado, traicionado, porque yo acababa de cumplir 20 años, era muy ingenuo, tenía muchos ideales, y en aquel momento creía en este personaje. Un tipo simpático, con facilidad de palabra, aparentemente creíble, con un discurso que llegaba a mucha gente, e incluso a jóvenes como yo. Pues bien, me engañó, como ha engañado a tantísima gente a lo largo del tiempo, y voy más allá. Me traicionó, como ha hecho también con otra muchísima gente a lo largo y ancho de la historia, ya larga, historia entre comillas democrática, que lleva, pues discurriendo este país. Este personaje, aparte de tener, pues negocios
un tanto extraños, por no decir que oscuros, de haber tenido y tener pues amistades que voy a calificar simplemente como de peligrosas, entre las que se encuentra, por ejemplo, la del fugado a los Emiratos Árabes Unidos. Eh, bueno, pues ha estado metido en muchas cosas y ha sido responsable político de muchas otras. Voy a tratar de hacer una breve enumeración de las más importantes. La primera de ellas, cronológicamente hablando, podríamos cifrarla en los días en el Congreso, el llamado Congreso de Suresnes, el 13º Congreso de la historia del Partido Socialista Obrero Español, que tuvo lugar en el exilio en la pequeña localidad del sur de Francia entre los días 11 y 13 de octubre del año 1974. Allí, este personaje, que fue elegido secretario general, pues se hizo con las riendas de un partido histórico, pero que no pintaba en aquel momento nada en lo que eran los derroteros políticos del Estado español. Pero a alguien se le ocurrió la idea de que había que encumbrar a este personaje y quitarse del medio a lo que había sido el partido, los responsables o dirigentes del Partido Socialista Obrero Español histórico, los que lo habían mantenido en el exilio, capitaneados por Rodolfo Llopis, que fue apartado, entre comillas, democráticamente en ese Congreso de Suresnes por la vieja o la nueva guardia proveniente principalmente de Sevilla, encabezada por este personaje llamado Felipe González, conocido como Isidoro en los círculos policiales y de la dictadura de aquel entonces. Claro, ¿cómo fue posible ese golpe de mano en Suresnes? Pues eso habría que preguntárselo a la CIA, que lo estuvo preparando durante algún tiempo. Habría que preguntárselo también a Willy Brandt, que era el jefe de la socialdemocracia alemana y principal baluarte en aquel entonces de la llamada Internacional Socialista. Y, atención, habría que preguntárselo también al almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno de la dictadura franquista. ¿Y por qué? Pues porque se le pidió por parte de Carrero Blanco, se le pidió precisamente que el Partido Socialista Obrero Español pasase a formar parte de la Internacional Socialista, para lo cual era necesario quitarse del medio a los dirigentes históricos del Partido Socialista y sustituirlo por Felipe González y el llamado Clan de los Sevillanos. Eso es lo que sucedió. Por tanto, la primera traición, entre comillas, la hizo al propio Partido Socialista Obrero Español, ya que con maquinaciones, nada aclaradas todavía de una manera oficial, se puso fin a lo que había sido la legitimidad histórica del Partido Socialista Obrero Español. Sigamos cronológicamente con un segundo punto. Resultó ser que el día miércoles 12 de marzo del año 1986, pues se celebró en España un referéndum sobre la permanencia o no en la OTAN, a la que Felipe González y el Partido Socialista habían venido diciendo desde el principio que se iba a votar por el no, es decir, por salir de la Alianza Atlántica. Muchos nos lo creímos en un principio, por eso le votamos incluso el día 28 de octubre del año 1982. Otros no se lo creyeron nunca. Y algunos, como quien suscribe, pues tardó muy poquitos meses en darse cuenta de que este personaje me había engañado y de qué manera. Bien, pero en la década de los 80 pasaron muchas cosas. Y además de traicionar a mucha gente, cambiando el voto del no a la OTAN por el sí a la OTAN, en la década de los 80 dirigió y fue el responsable principal
de la salvaje reconversión industrial que supuso una traición terrorífica para la clase trabajadora española. También durante la década de los 80 tuvieron lugar entre los años 1983 y 1987 uno de los episodios más negros de la historia de España, al menos de la reciente. Estoy hablando de la guerra sucia por parte del Estado contra la organización terrorista ETA. Estoy hablando de los GAL. Estoy hablando de algo que se puede calificar sin ninguna lugar a dudas como auténtico terrorismo de Estado. La cúpula principal del Ministerio del Interior e importantes responsables policiales fueron enjuiciados y condenados a penas de prisión. Sin embargo, oficialmente nunca hemos conocido quién fue el responsable principal y último. No obstante, no han sido pocos los que han calificado como al señor X o la X como presuntamente, porque no se ha podido probar, o al menos hasta ahora no ha sido posible, a Felipe González como el principal responsable de todo esto. Y no lo digo yo, que no me estoy haciendo más que eco de lo que ya he sabido y se ha publicado en 1000 lugares, sino me voy a hacer eco también de un artículo publicado por el diario La Razón el día 14 de junio de este mismo año 2020, donde habla de la desclasificación de un documento por parte de la CIA y de los servicios secretos norteamericanos, donde se acredita que el señor de los bonsáis había organizado los GAL. Insisto, artículo de La Razón, 14 de junio del año 2020, haciéndose eco de un documento desclasificado por parte de la CIA y de los servicios secretos norteamericanos. En el año 1979, volviendo un poquito para atrás, el señor Felipe González, luego de una serie de maquinaciones muy extrañas, que si dimito, que si dejo de dimitir, que si no me gusta el partido, que si no me quieren, que si me dejan de querer, y luego vuelvo en olor de multitudes. Esto me recuerda mucho a algo muy presente que ha ocurrido hace muy poquito tiempo con el señor Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, ¿os acordáis? Bueno, pues en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español de 1979, el señor Felipe González volvió a traicionar a la clase trabajadora, imponiendo la necesidad de que el Congreso renunciase al marxismo, a la lucha de clases, que era una de las banderas que había sostenido siempre el socialismo español. Pues bien, hubo mucha gente dentro del Partido Socialista Obrero Español que se sintió traicionada también como consecuencia de esta operación. En fin, podríamos continuar y hay muchísimos datos, el que quiera seguir lo puede hacer y buscar porque tiene para aburrirse con este tema. Pero yo voy a concluir haciéndome eco de algo que, a algunos como yo, a estas alturas tampoco nos sorprende mucho. Y es como este ultra conservador, neoliberal, radical en que se ha convertido ese socialista de 3 al cuarto que fue Felipe González, porque de socialista yo creo que no ha tenido nunca nada. De hecho, mientras a la gente de izquierdas se la perseguía y apaleaba por las calles y las cárceles de España en los años 72, 73 y 74, este personaje, que fue elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Suresnes, entraba y salía de España como Pedro por su casa porque tenía salvoconductos para hacerlo. Después de contaros esto, que también es histórico y está probado, ¿cómo sorprenderse de que la organización política ultraderechista llamada Vox, actualmente en el Parlamento de España,
pues le haya propuesto hace escasas fechas como posible presidente del gobierno de un posible o presunto o supuesto gobierno de salvación o concentración nacional. Vox es el que propone a González para tal fin. Y no termina todo eso ahí. El señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular, hace lo propio también y se dirige a González como el principal representante del socialismo verdadero. Después de esto, creo que está dicho todo y no hace falta hacer ningún tipo de comentario. Concluyo. A mí, los políticos hace muchísimos años que dejaron de engañarme. Todos. Sencillamente porque es que no es que pase de ellos, sino que es que además hago campaña en contra de cualquiera de sus siglas. Puedo decir que no ha habido ninguno que me haya engañado, solamente ha habido uno que lo ha hecho, a mis 20 años. Se llamaba Felipe González y su partido, el Partido Socialista Obrero Español. El mismo que ahora está en el poder, con un González que todos los días nos sorprende, al que todavía se deje sorprender a estas alturas, con discursos de naturaleza ultraderechista, ultraliberal y ultraconservador, donde los haya. Esto es lo que tenemos y termino como empecé. Siempre el traidor es el que es vencido y el leal es el que vence. Gracias, amigos, por vuestra atención. Si queréis suscribiros al canal podéis hacerlo. Si queréis dar un like al vídeo podéis hacerlo también. Sin más y hasta muy pronto, os despido enviándoos mi saludo fraternal de salud y libertad.